La brisa era más fría de lo que esperaba cuando el periodista llegó al pueblo. San Tristán, un hombre que parecía sacado de una leyenda olvidada, y que hasta ese momento solo existía en papeles amarillentos que descansaban en los archivos de la redacción. La misión era simple: investigar el misterio que rodeaba a este lugar. Hace 50 años, San Tristán desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro. No había señales de evacuación, ni restos de violencia, ni registros de desastres naturales. Solo una calma inquietante que nunca había dejado de atormentar a aquellos que alguna vez escucharon su historia. Al principio, lo único que se podía ver a lo lejos eran los techos polvorientos y los árboles que se alzaban como fantasmas entre la niebla. El pueblo parecía dormido, sin vida, pero intacto. Al acercarse, la quietud se volvía más densa, casi tangible, como si la misma atmósfera se resistiera a dar paso al tiempo. Dejó el coche en lo que parecía una plaza central, rodeada de casas de madera envejecida y fachadas cubiertas de hiedra. La calle estaba desierta. No había el menor rastro de movimiento, ningún sonido de pájaros, ni el eco de un viento que moviera las ramas. Solo el crujir de sus pasos sobre el asfalto roto que se estaba tragando la vegetación. A medida que caminaba, observaba las casas de cerca. Las ventanas estaban cerradas con cortinas de un blanco inmaculado, pero algo extraño comenzaba a notarse en el aire. La sensación de que alguien o algo lo observaba desde dentro lo hacía sentirse incómodo. Miraba hacia cada ventana, esperando ver a alguien, pero no había nadie, ni una sola alma. De repente, un sonido lo hizo detenerse. Un susurro bajo, apenas audible, que parecía provenir de una de las casas cercanas. ¿Era el viento? No, los susurros eran demasiado definidos para hacerlo, demasiado humanos. Eran como voces susurrando, pero sin un cuerpo que las emitiera. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Decidió entrar en la primera casa que encontró a su alcance. La puerta de madera se abrió con un chirrido, revelando un interior que, de no ser por el polvo acumulado, parecía que los habitantes se hubieran ido solo por un rato. La mesa estaba puesta, los platos alineados, la luz de una lámpara apagada aún colgaba en el centro del comedor. Lo extraño era que no había señales de que nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. ¿Por qué no hay señales de deterioro?, se preguntó en voz baja. En cada rincón, todo permanecía intacto. Un retrato en la pared mostraba a una familia sonriente, con sus ojos fijos y su expresión congelada. A medida que observaba el retrato, se dio cuenta de algo extraño en sus rostros. No era solo que no parecieran naturales. Algo en sus ojos parecía vacío, un vacío que no podía describir. Antes de que pudiera analizar más, un estremecedor crujido se escuchó desde la planta superior. Giró rápidamente, el corazón acelerado, pero no había nadie. Decidió subir. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. El aire estaba denso, viciado, y una sensación de opresión comenzó a invadirlo. Al llegar al pasillo del segundo piso, las sombras en las paredes parecían alargarse, como si algo o alguien las estuviera proyectando desde lo más oscuro de la casa. Un susurro más cercano le heló la sangre. «Vete, ya es tarde». El susurro, cargado de desesperación, parecía penetrar cada rincón de su mente. El periodista retrocedió unos pasos, su pulso acelerado, pero algo lo mantenía allí. La necesidad de descubrir qué había sucedido en este pueblo, lo que había dejado en silencio a sus habitantes, lo empujaba a seguir adelante. El pasillo estaba en penumbra. La luz que se filtraba por una ventana rota proyectaba sombras distorsionadas que jugaban en las paredes como figuras que se retorcían con vida propia. El crujido de la madera bajo sus pies se amplificaba en la quietud del lugar. Fue entonces cuando vio algo que no esperaba: una puerta al final del pasillo, ligeramente entreabierta, con una rendija de luz amarillenta escapando de su interior. Avanzó lentamente, sin dejar de escuchar el murmullo distante de las voces que se colaban en su cabeza. Las palabras eran ahora ininteligibles, como si se estuvieran diciendo en otro idioma.
pero con una urgencia que lo hizo estremecerse. Alcanzó la puerta y, con una mano temblorosa, la empujó. Al abrirla, una ola de frío lo golpeó en el rostro. La habitación estaba vacía, pero lo que vio a través de la ventana le hizo detenerse en seco. En el jardín delantero, donde antes había estado un jardín descuidado, ahora había una figura humana, parada frente a él, inmóvil, observando desde la distancia. El corazón del periodista se detuvo por un segundo. No había manera de que esa figura estuviera allí antes. Su rostro estaba en sombras, solo se distinguían sus ojos, profundamente oscuros, vacíos de cualquier emoción humana. No se movía, solo lo observaba. Era imposible saber si estaba viva o muerta. Cuando intentó girarse para salir de la habitación, sintió algo extraño en el aire, como si el espacio alrededor de él hubiera cambiado. Las paredes de la habitación, aunque intactas, parecían estrecharse, acercándose lentamente hacia él, como si el tiempo se hubiera distorsionado de alguna manera. El periodista intentó salir, pero la puerta, que antes se había abierto sin esfuerzo, ahora se encontraba sellada. Empujó con más fuerza, sintiendo cómo algo invisible lo sujetaba. Los susurros, ahora mucho más fuertes, parecían provenir de todas partes. Las sombras en las paredes se movían rápidamente, creando figuras que se retorcían como serpientes. Las voces ahora eran claras y llenas de desesperación. ¡Ayúdanos!, gritó una voz, seguida de un sollozo de angustia. Escapa antes de que te arrastren con nosotros. El periodista retrocedió. Su respiración se aceleraba y su mente luchaba por comprender lo que ocurría. El suelo bajo sus pies empezó a vibrar suavemente, como si algo estuviera despertando, como si el mismo pueblo estuviera cobrando vida de nuevo, pero no de la manera en que él pensaba. Los ojos de la figura en el jardín ya no lo observaban en silencio. Ahora se movía lentamente, con pasos vacilantes, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. Al principio, parecía que se desvanecía en el aire, pero luego, con horror, el periodista vio cómo la figura comenzaba a aparecer y desaparecer, como si no estuviera completamente allí. La figura parpadeaba, manifestándose en fragmentos incompletos de su ser. En ese momento, una sensación de terror indescriptible lo envolvió. El pueblo no estaba vacío. Los habitantes no se habían ido. Estaban atrapados y ahora, su presencia no era algo físico, sino algo mucho más extraño. Invisibles, pero conscientes, atrapados en una eternidad de oscuridad y desesperación. Un grito lejano los sacó de su trance, uno que resonaba en lo profundo de su alma. Era el grito de alguien que había sido olvidado por el tiempo. Una llamada desesperada para que alguien, en algún momento, los recordara. El periodista sabía que su tiempo allí era limitado. ¿Qué les pasó?, pensó, con el miedo apoderándose de su voz. En ese instante, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, lanzándolo contra la pared. El aire se volvió espeso, como si el propio pueblo quisiera tragárselo, y cuando levantó la vista, vio algo que lo dejó sin aliento. Los ojos de todos los retratos en la casa lo miraban ahora, observando en silencio, pero con una intensidad aterradora. El golpe contra la pared lo dejó aturdido por un momento. La oscuridad que lo rodeaba parecía multiplicarse, absorbiéndolo todo, hasta su propia esencia. El aire se volvía más denso, más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido, dejando atrás una sensación de condena. El periodista respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba, pero no era solo el miedo lo que lo paralizaba. Era la sensación de que ya no estaba solo. Algo o alguien estaba con él en esa habitación, observando cada uno de sus movimientos. El sonido de las voces susurrantes ya no era solo un murmullo distante. Ahora eran gritos, gritos de personas atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Gritos desesperados, llenos de sufrimiento. Ayúdanos. Repetían una y otra vez. No los ignores.
Su mente luchaba por entender, por encontrar una razón lógica para todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué clase de fenómeno podría causar esto? ¿Un engaño? ¿Una ilusión? No, algo mucho peor estaba sucediendo en San Tristán. Algo antiguo, que había dejado su huella en cada rincón de este pueblo maldito, con una rapidez que no sabía si era el instinto o el terror el que lo impulsaba. Se levantó del suelo, buscando desesperadamente la salida. Miró hacia la puerta, que ahora parecía aún más cerrada, más imposible de abrir. No podía quedarse allí. Algo le decía que si no escapaba pronto, se convertiría en parte de la pesadilla de ese lugar. Y entonces lo vio. En el reflejo del espejo, que estaba colgado en una pared cercana, vio una figura que no estaba allí en la realidad. No era la misma que había visto en el jardín. Esta era diferente, más sombría. Su rostro estaba deformado por una mezcla de desesperación y ira, como si hubiera sido arrancado del cuerpo de alguien en medio de un sufrimiento insoportable. Y lo peor de todo era su mirada, fija en el periodista, como si pudiera ver su alma, conocer sus miedos más profundos. Apenas pudo reaccionar, pero el aire a su alrededor cambió. La presión lo aplastaba. Un sonido bajo, como el de un susurro ahogado, salió del espejo. Las palabras eran claras, aunque rotas y temblorosas. Ellos nos han olvidado, tú también lo harás. La atmósfera se tornó más espesa, como si el aire mismo estuviera buscando atraparlo. El suelo bajo sus pies tembló nuevamente, pero esta vez fue diferente, más fuerte, como si el pueblo mismo estuviera comenzando a moverse, a reaccionar ante su presencia. De repente, escuchó el sonido de pasos arrastrándose, no desde el pasillo, sino desde dentro de las paredes, como si algo estuviera caminando detrás de ellas, persiguiéndolo. Miró hacia todos los lados, buscando una salida, pero las ventanas estaban cubiertas por una oscuridad impenetrable. Los susurros de los habitantes atrapados eran ahora un coro, una sinfonía de voces gritando, suplicando. El periodista retrocedió, buscando desesperadamente alguna pista que lo llevara a la verdad, que lo liberara de esa pesadilla. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un objeto sobre la mesa. Un viejo libro, cubierto de polvo, y con una portada que parecía desgastada por el tiempo. No sabía por qué, pero algo le dijo que ese libro tenía la respuesta que buscaba. Era como si el destino lo hubiera empujado hacia él. Lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, las primeras páginas estaban escritas en una lengua extraña, imposible de entender. Sin embargo, a medida que pasaba las hojas, encontró un dibujo en la página siguiente. Era un círculo, un símbolo que le resultaba familiar, pero no sabía de qué. La figura estaba rodeada de runas que al mirarlas provocaron una sensación extraña, como si lo estuvieran observando a él en lugar de al pueblo. En ese momento, las voces comenzaron a gritar de manera frenética. Sus palabras se entrelazaban, creando un sonido ensordecedor. El libro temblaba en sus manos, como si tuviera vida propia, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo mucho más grande y oscuro que él. «Debes irte ya». Las voces gritaban al unísono. Una presión insoportable envolvía su mente, casi como si sus pensamientos estuvieran siendo arrancados de su interior. El ritual no debe ser interrumpido. Una sombra, que hasta ese momento había permanecido oculta en el rincón de la habitación, comenzó a moverse. Un movimiento lento y calculado, que parecía estar esperando a que cometiera el más mínimo error. El periodista dio un paso atrás, pero algo dentro de él lo detuvo. Sabía que no podría escapar sin descubrir la verdad. El pueblo no lo había olvidado. Era él quien estaba siendo llamado. Y pronto, ese libro podría ser la única salvación o condena que quedara para él. La sombra en el rincón comenzó a moverse con una lentitud escalofriante. No era una sombra común. Parecía estar viva, como si fuera una extensión del mismo pueblo, como si todo el lugar hubiera comenzado a manifestarse en esa forma. El periodista, que hasta entonces había estado paralizado por el terror, sintió que su mente se aclaraba. Algo en él,
Tal vez el instinto de supervivencia lo obligó a tomar una decisión. Debía comprender lo que sucedía, desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Aún con las voces clamando en su cabeza, logró desviar la mirada del libro y centrarse en la sombra, que se acercaba lentamente. No podía ver con claridad qué era, solo una masa amorfa de oscuridad que parecía desdibujarse en el aire. Cada paso que daba la sombra se sentía como una presión adicional en su pecho, como si el aire estuviera siendo extraído de sus pulmones. De pronto la figura en el espejo, aquella con el rostro retorcido y la mirada vacía, se desvaneció. Ya no estaba reflejada en el cristal. Pero el periodista no tuvo tiempo para pensar en ello. Un sonido estridente, como el de una puerta abriéndose violentamente, rompió el silencio de la habitación. Giró rápidamente y vio cómo una de las paredes comenzaba a agrietarse. Un frío inhumano lo recorrió de pies a cabeza. Algo en el ambiente había cambiado, y una sensación palpable de maldad comenzaba a envolverlo. La grieta en la pared se extendió hasta el suelo, y de ella comenzó a surgir una neblina espesa que cubría el suelo. Las sombras en la habitación empezaron a moverse con vida propia, serpenteando hacia él como si tuvieran voluntad propia. De alguna manera se dio cuenta de que no estaba solo en la habitación. Había algo más, algo mucho más antiguo y oscuro que se había estado ocultando. Algo que había estado esperando que él se acercara. El libro en sus manos comenzó a brillar débilmente. Un resplandor azul pálido, casi fantasmal, emergió de sus páginas. Al principio pensó que era el reflejo de la luz de la lámpara rota, pero no. Era algo mucho más intenso, algo que resonaba con una energía desconocida. El símbolo en la página del libro comenzó a moverse. Las runas que lo rodeaban brillaron como si cobraran vida propia. De repente, una de las runas comenzó a desplegarse hacia él, como una lengua negra que se estiraba fuera de las páginas. El periodista dio un paso atrás, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que lo que tenía en sus manos no era simplemente un libro antiguo. Era un portal, una llave a un poder que nunca debió ser liberado. La neblina se espesó, y de repente una figura apareció ante él, tan súbita como aterradora. Era la misma figura que había visto en el reflejo del espejo. Ahora, sin embargo, no estaba atrapada en el cristal. Estaba allí, frente a él, su rostro distorsionado por el sufrimiento, sus ojos vacíos mirando fijamente al periodista, como si intentara penetrar su alma. Las paredes temblaron y el aire se llenó de un susurro gutural, como si la casa misma estuviera hablando. La oscuridad no es lo que parece, dijo la figura, su voz un eco distante, como si proviniera de todas partes al mismo tiempo. El ritual no fue solo para sellarnos aquí, fue para que tú vinieras, para que tomes nuestro lugar. El periodista, paralizado, no sabía qué hacer. El libro seguía brillando con más intensidad, como si estuviera controlando los eventos a su alrededor. Las sombras en las paredes comenzaron a fusionarse, moviéndose rápidamente hacia él, envolviéndolo con su oscuridad. Escucha, continuó la figura, ahora acercándose con pasos suaves pero seguros. Nosotros no nos fuimos, estamos aquí esperando. Nosotros somos parte de este lugar ahora. Y tú también lo serás. La temperatura en la habitación descendió drásticamente, y una sensación de claustrofobia lo invadió. El periodista intentó retroceder, pero la neblina lo rodeaba y las sombras parecían moverse para impedirle escapar. La figura, sin dejar de mirarlo, levantó una mano y señaló el libro. Hazlo, libéranos, libéranos de la condena. Un grito ahogado se escuchó detrás de él. Giró rápidamente y vio que las paredes del pasillo comenzaban a vibrar. Algo estaba despertando, algo en lo más profundo de la tierra, que había estado esperando mucho tiempo. En ese momento, comprendió lo que debía hacer.
El ritual no solo había atrapado a los habitantes de San Tristán, estaba diseñado para atraer a nuevos sacrificios. Él era el siguiente. Pero lo peor de todo era que ya no estaba seguro de si podría salir de allí, o si quería hacerlo. El aire estaba pesado con la amenaza inminente de lo que se avecinaba. El libro, que seguía brillando con ese resplandor sobrenatural, parecía llamar al periodista, como si las palabras escritas en sus páginas fueran un susurro que se fundiera con las voces en su mente. Libéranos. Resonaban las voces. Hazlo, y seremos uno contigo. Cada palabra se sentía como un grillete, una cadena invisible que lo ataba más y más al pueblo. La figura frente a él sonrió, una sonrisa torcida que no reflejaba ninguna humanidad, solo un vacío profundo. Los ojos vacíos, sin pupilas ni iris, eran ahora pozos de desesperación infinita. Cuando habló, su voz no provenía de su boca, sino de todas partes, como un eco de las almas atrapadas en San Tristán. Nosotros ya no somos lo que éramos, susurró. Ahora somos parte del pueblo, una parte de la oscuridad que lo consume. ¿Y tú también lo serás? El periodista no podía respirar. La habitación se estaba reduciendo a una niebla espesa, un torbellino de oscuridad que lo devoraba todo. Las sombras que antes solo se deslizaban por las paredes, ahora se retorcían como criaturas hambrientas. En el suelo, la neblina cubría los objetos. Las tablas del piso crujían bajo el peso de algo invisible. Estaba atrapado en una red de terror que no comprendía completamente, pero sentía cada fibra de su ser destrozada por la desesperación. Intentó moverse, alejarse, pero las sombras lo rodearon rápidamente, cubriéndolo con una frialdad tan intensa que sus huesos parecían congelarse. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba frente a él. Había desaparecido, pero la presión aumentaba. El libro en sus manos comenzó a temblar. Las páginas se pasaban solas, como si estuviera siendo obligado a leerlas. El ritual, el sacrificio, el pueblo no ha olvidado. Nunca nos hemos ido, susurraban las voces, cada vez más cercanas, más urgentes. El sacrificio y el elegido eres tú. El periodista sintió el terror desgarrándolo por dentro. La sensación de estar siendo observado, de ser parte de algo mucho mayor y más oscuro, lo aplastaba. La imagen del pueblo intacto, con sus mesas puestas y coches abandonados, ya no parecía una escena de tranquilidad. Ahora era una cárcel, una trampa sin salida. Los habitantes no se habían ido. Estaban allí, invisibles, esperando ser liberados. Los susurros, que al principio eran inquietantes, ahora se tornaron en gritos desesperados. Ahora se tornaron en gritos desesperados. No los ignores, ayúdanos. No seas uno de ellos. Gritos de almas atrapadas, de personas que ya no eran personas, que no existían en este mundo, pero que aún sentían el peso de su condena. De repente, la niebla comenzó a formarse en una figura. Era una figura humana, pero indistinta, deforme, como una sombra que tomaba la forma de un ser humano. Caminaba lentamente hacia él, cada paso resonando en el aire denso. Con cada movimiento, el aire se volvía más frío, más pesado, y las sombras que lo rodeaban parecían intensificarse, como si las sombras de las paredes estuvieran cobrando vida, alzándose hacia él. El periodista no podía moverse, estaba paralizado por el miedo. En su mente la verdad se revelaba, pero no quería aceptarla. El ritual era real. El pueblo había desaparecido hace 50 años, pero no había sido por un accidente, ni por la voluntad de sus habitantes. Ellos habían sido sacrificados, y su existencia seguía en el pueblo, esperando, atrapada en un ciclo sin fin. Y ahora él era parte de ese ciclo. Los susurros, los gritos, las sombras, todo eso estaba ocurriendo porque el ritual aún estaba en marcha.
La figura, cuya forma humana se deformaba y retorcía, se acercó más. En sus manos una máscara. Era una máscara grotesca, tallada en madera oscura, con una expresión de dolor indescriptible. El sacrificio debe ser completo, dijo la figura, su voz un eco lejano que parecía venir de todas partes. El precio por romper la maldición es tu alma. El periodista intentó gritar, pero su voz no salía. El miedo lo ahogaba. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente se estaba desmoronando, y las sombras lo estaban arrastrando hacia ellas. Sintió cómo las sombras comenzaban a arrastrarlo, cómo lo tocaban, frías como el hielo. Intentó aferrarse al libro, al último vestigio de esperanza, pero en sus manos el objeto parecía más pesado, como si lo estuviera absorbiendo. La neblina cubrió su rostro, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Ya no hay escape, dijo la figura, acercando la máscara a su rostro. Estás en San Tristán ahora, y aquí nadie escapa. La oscuridad lo envolvía todo, y el tiempo parecía haberse detenido. El periodista sintió cómo su cuerpo se hundía en la niebla espesa, como si estuviera siendo absorbido por el pueblo mismo. No podía moverse, no podía respirar. La máscara, que la figura había acercado a su rostro, brillaba con una luz tenue, como si estuviera viva. La sensación de estar siendo observado se intensificó, hasta que parecía que el pueblo entero lo estaba mirando. Esto es lo que somos ahora, susurró una voz que venía de todas partes y de ninguna. Nosotros, los olvidados, los sacrificados. El pueblo es nuestro hogar. Y ahora tú eres uno de nosotros. El periodista luchó por mantener la conciencia, por no ceder ante el terror que lo rodeaba. Las voces en su mente se mezclaban con los gritos, los sollozos, los susurros de los habitantes que, en vida, habían sido víctimas del ritual. Al principio, pensó que todo era una pesadilla, que en algún momento despertaría, que todo esto no sería más que un mal sueño. Pero ahora, con la niebla cubriéndolo y las sombras acechando a su alrededor, se dio cuenta de que no había escapatoria. Este lugar, este pueblo maldito, era su prisión. La máscara brillaba más intensamente, y en su reflejo vio algo que lo hizo detenerse en seco. No era su rostro, era el rostro de alguien más, una figura que había sido parte del ritual, alguien que había sido consumido por el pueblo y que ahora estaba atrapado en ese ciclo eterno. Su rostro era una mezcla de desesperación y sufrimiento, una cara que estaba rota, distorsionada por el dolor. De repente, la niebla se disipó un poco, permitiéndole ver más allá, y vio que el pueblo estaba cambiando. Las casas que antes se veían intactas y abandonadas comenzaban a desmoronarse. Las paredes se agrietaban, las ventanas se rompían. El pueblo mismo parecía estar ardiendo desde dentro, pero no había llamas. Era como si el fuego fuera invisible, como si la destrucción proviniera de un poder más antiguo, un poder que había estado latente durante siglos. Las figuras, los habitantes del pueblo, comenzaron a aparecer, deslizándose entre las sombras. Eran como ecos, sombras de lo que alguna vez fueron, pero sus rostros estaban distorsionados, deforme. Eran como espectros, pero aún mantenían algo de su humanidad. Algunos caminaban lentamente, mientras otros estaban inmóviles, observándolo con una mirada vacía. Ellos están atrapados, como nosotros, susurró la figura que lo había guiado hacia el libro, ahora completamente visible. Su rostro estaba más claro, y aunque seguía siendo grotesco, se podía ver la desesperación en sus ojos. Nosotros, los sacrificados, nunca pudimos escapar. Ahora tú serás parte de esto. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, acercándose a él. El suelo tembló de nuevo, y el sonido de pasos, arrastrándose, resonó en la oscuridad. Es solo cuestión de tiempo, dijo la figura, acercándose lentamente. El ritual ha comenzado de nuevo, y tú serás parte de él. En un instante, el periodista se dio cuenta de lo que debía hacer. El libro, el ritual, la maldición,
Todo estaba conectado, pero para detenerlo, tenía que hacer algo aún más horrible que lo que ya había experimentado. Debía sacrificar su propia humanidad, ofrecer su alma a cambio de la liberación de las almas atrapadas en San Tristán. La idea le revolvió el estómago, y el miedo lo paralizó. ¿Era eso lo que el pueblo quería? ¿Era esa la única forma de liberarse? Los susurros se intensificaron, y las sombras lo rodeaban, cada vez más cerca. No hay marcha atrás, dijo la figura, ahora más cerca de él. El precio por romper la maldición es tu vida, y el pueblo nunca olvidará. En ese momento, el periodista, agotado, dejó caer el libro. Las páginas se desparramaron sobre el suelo, pero el resplandor azul seguía brillando, como si el libro tuviera vida propia. Las sombras se acercaron rápidamente, envolviéndolo. Sentía que su alma estaba siendo arrancada de su cuerpo, absorbida por el pueblo. Los gritos de las almas atrapadas comenzaron a llenar su mente, y por un momento no sabía si su mente estaba siendo destrozada por el terror o por la propia maldición. El rostro de la figura se acercó aún más. Ahora era un rostro completamente distorsionado, un monstruo, pero con ojos que lo miraban con una extraña mezcla de lástima y satisfacción. El ritual está completo, susurró. Bienvenido a San Tristán, periodista. Ahora eres uno de nosotros. La neblina lo rodeó por completo. El pueblo entero lo observaba, y el periodista ya no sabía si estaba soñando o si había sido tragado por la oscuridad para siempre. La oscuridad parecía eterna. El periodista no sabía si su cuerpo seguía existiendo, si todavía estaba en el mismo lugar. El tiempo había dejado de tener sentido, y las sombras que lo rodeaban parecían diluirlo en la nada. Pero en medio de ese vacío, algo comenzó a cambiar. La presión en su pecho comenzó a disminuir, y por un momento pensó que había escapado, que había superado la maldición. Pero pronto se dio cuenta de que no podía escapar, no de San Tristán. Estaba dentro del pueblo ahora, pero no como antes. Ya no era un ser humano, ya no era un simple visitante. Algo había transformado su ser, su esencia misma. Sentía su piel tirante, sus pensamientos dispersos, como si su alma estuviera siendo despojada poco a poco. Las sombras seguían moviéndose alrededor de él, pero ya no las veía de la misma manera. Eran parte de él, o tal vez siempre lo habían sido. Las casas se alzaban alrededor de él en ruinas, pero aún impregnadas de un eco extraño, como si el pueblo estuviera vivo. Las puertas de las casas se abrían solas, y las ventanas se deslizaban hacia abajo, revelando interiores vacíos, pero inquietantemente perfectos, como si el tiempo se hubiera detenido para siempre. Y sin embargo, las figuras seguían allí, observándolo. Los habitantes de San Tristán ya no eran simples sombras, ahora eran más reales, más tangibles. Aunque sus rostros seguían retorcidos por el sufrimiento y la desesperación, sus ojos lo miraban con una mezcla de comprensión y condena. Has llegado al final del ciclo, dijo una de las figuras, su voz apagada como si proviniera de un lugar lejano, pero cercano a la vez. Ahora, ya no hay vuelta atrás. El periodista intentó hablar, pero no pudo. Su voz estaba atrapada en su garganta, como si algo lo estuviera asfixiando. Las sombras lo rodearon, y algo comenzó a materializarse en el aire. Era una figura, alta y delgada, con una presencia abrumadora. Su rostro estaba cubierto por una máscara, la misma que había visto antes, la que la figura había acercado a su rostro. Nosotros ya no somos humanos, susurró la figura, su voz ahora clara y penetrante. Nos hemos convertido en algo más, en algo que no pertenece a este mundo. Y ahora, tú también eres parte de eso. El periodista intentó retroceder, pero sus pies no se movían. Estaba atrapado en una red invisible, una fuerza que lo mantenía en su lugar. La figura avanzó hacia él, su paso lento pero inevitable,
como si estuviera arrastrando una sombra consigo. Las sombras del pueblo comenzaron a moverse a su alrededor, y el suelo bajo sus pies parecía ceder, como si estuviera siendo absorbido por el mismo pueblo que lo había atrapado. «No puedes huir», continuó la figura, su voz resonando con una fuerza que lo hizo temblar. La maldición ha comenzado. El ciclo se reinicia y ahora tú eres el elegido. El sacrificio ha sido completado y ahora serás uno de nosotros. El periodista no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo. Algo en su interior se revolvía, luchando por entender. Las sombras, ahora más intensas que nunca, se movían alrededor de él, como si fueran un solo ser, una entidad que lo rodeaba, que lo absorbía. Las casas del pueblo se desmoronaban aún más, pero no desaparecían. Estaban rotas, pero seguían allí, como un monumento a la condena eterna. Los ecos de las almas atrapadas resonaban en sus oídos, y por un momento creyó que se desmoronaría bajo el peso de sus propios pensamientos. Pero entonces algo en su mente cambió. Comprendió que en algún lugar él mismo había sido el causante de todo. Su presencia en el pueblo, su curiosidad por el misterio, todo había sido parte de la maldición. La maldición no solo había atrapado a los habitantes, también lo había atrapado a él. Las figuras alrededor de él comenzaron a murmurar en un idioma extraño, algo antiguo, algo que ya no comprendía. La figura que lo había observado desde el principio, la que lo había guiado hasta el libro, levantó las manos, y la niebla comenzó a espesarse aún más, envolviendo todo a su alrededor. «Ya no eres un hombre», dijo la figura, con una sonrisa que apenas se podía ver detrás de la máscara. «Ahora eres una sombra, como todos nosotros». El periodista, en un intento desesperado por aferrarse a lo que quedaba de su humanidad, intentó gritar. Pero su grito no salió. Era como si el pueblo hubiera tomado su voz, su alma, y todo lo que quedaba de él. Lo único que quedó fue el vacío, la desesperación, y la certeza de que ya no habría escapatoria. La niebla se disipó lentamente, y lo único que quedó fue la imagen del pueblo, tal como había estado antes de su llegada. Las casas rotas, las figuras observándolo, y la sensación de que, de alguna manera, él siempre había estado allí, atrapado en un ciclo del que nunca podría salir. Y así, el periodista se convirtió en parte de la maldición, un sacrificio más en San Tristán, una sombra más entre muchas. Un eco de lo que alguna vez fue humano, ahora atrapado para siempre en ese pueblo maldito, en ese lugar donde el tiempo no existía, donde las sombras siempre estarían esperando. La niebla se espesó alrededor del periodista, envolviendo su mente en una espiral interminable de desesperación. Ya no sabía si estaba despierto o atrapado en un sueño perpetuo. Los ecos de las voces, las sombras que se deslizaban por el pueblo y el peso de la maldición lo mantenían prisionero. Cada paso que daba parecía llevarlo más adentro del pueblo, pero no avanzaba. Era como si cada camino lo regresara al mismo punto de inicio, donde las casas estaban rotas pero intactas, y las figuras lo observaban en silencio. «El ciclo no terminará», murmuró una de las sombras, su voz rasposa y distante. «Nunca saldrás. No hay fin para nosotros». El periodista sintió cómo las palabras se filtraban en su mente, como una verdad dolorosa que no podía escapar. Era cierto. Ya no era un ser humano, no era el periodista que había llegado a investigar. Ahora era uno de ellos, una sombra entre sombras, atrapado en la interminable repetición del pueblo maldito. Los gritos de las almas perdidas retumbaban en su cabeza, susurros de antiguos habitantes que, como él, no habían logrado escapar. La figura con la máscara lo miró desde la distancia, y aunque su rostro seguía oculto, el periodista pudo sentir su mirada penetrante, fija en él, como si lo estuviera evaluando. El pueblo seguía quieto, pero había algo diferente en el aire. La sensación de que las paredes del tiempo se cerraban, de que el momento estaba llegando a su fin, se intensificó. «El sacrificio siempre es necesario», dijo la figura, su voz como un canto fúnebre.
El ritual siempre exige una nueva víctima para que el ciclo siga. ¿Y ahora eres tú? El periodista intentó moverse, a pesar de las sombras que lo rodeaban, a pesar de la pesadez que lo mantenía cautivo. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. No era dueño de sí mismo. Las sombras lo habían consumido. La realidad del pueblo se había fusionado con su ser, y lo único que quedaba de su humanidad era la conciencia de lo que había perdido. Un dolor indescriptible recorrió su pecho, como si su alma estuviera siendo desgarrada, arrancada de su cuerpo. Las sombras lo rodearon, comenzaron a entrar en él, como si quisieran hacerle entender el sufrimiento de todos los que habían estado allí antes que él. Las almas atrapadas, las víctimas del ritual, ahora formaban parte de él. Cada grito, cada susurro, cada fragmento de desesperación se filtraba en su mente. En ese momento el periodista comprendió. No podía escapar. No importaba cuánto lo intentara. No podía deshacer el daño que había causado al llegar allí, al investigar lo prohibido. La maldición era mucho más poderosa que cualquier intento de huida. Ya no había un futuro para él, solo una existencia sombría entre los ecos de las almas perdidas. Las figuras del pueblo se acercaron más, sus ojos vacíos, fijos en él, y el periodista sintió que su propia conciencia se desvanecía. El ritual había terminado, pero no había liberación, no había paz. Solo el eterno ciclo de sufrimiento que ahora lo rodeaba. Ahora eres parte de nosotros, dijo la figura con la máscara, su voz resonando en su cabeza. El pueblo nunca olvida, y tú nunca lo olvidarás. Siempre serás uno de los nuestros. Las sombras se retorcían y se deslizaban por su cuerpo, envolviéndolo por completo. Ya no había diferencia entre él y ellos. Ya no era un periodista, ya no era una persona. Era una parte más de la maldición, una sombra atrapada en el tiempo. No había escape, no había redención, solo el vacío eterno de San Tristán. Y así el ciclo se completó, un nuevo sacrificio, un nuevo alma atrapada, una nueva sombra entre las muchas que ya poblaban el pueblo. El tiempo se detuvo una vez más, y las casas rotas permanecieron en pie, silenciosas, como un recordatorio de que San Tristán nunca dejaría de reclamar a aquellos que se acercaran demasiado. La oscuridad era total. No había diferencia entre estar despierto o sumido en un sueño profundo. Las sombras lo rodeaban, pero ya no tenía cuerpo, ya no tenía rostro. El periodista se había desvanecido en la nada, convertido en una figura entre muchas, sin nombre, sin identidad. Los ecos de su antigua vida se disolvían lentamente, como el último suspiro de un hombre que nunca existió. San Tristán había reclamado lo que le pertenecía, pero las sombras, aunque familiares, no parecían estar en paz. A su alrededor, las figuras seguían caminando, los habitantes del pueblo condenados a una existencia interminable. Algunos de ellos se movían con rapidez, como si buscaran algo, como si esperaran que el ciclo terminara de alguna manera. Otros permanecían quietos, sus ojos vacíos mirando a la nada, atrapados en su propio sufrimiento. El pueblo estaba plagado de un mal palpable, una sensación de opresión que parecía estar creciendo con el paso del tiempo. El periodista, ahora convertido en una sombra, pudo sentirlo. El pueblo estaba cambiando, algo en la maldición estaba mutando, como si el ciclo que había comenzado hace tantos años estuviera a punto de llegar a su clímax. Había una tensión en el aire, un peso invisible que parecía estar arrastrando a todos hacia un destino aún más oscuro. Esto no es lo que esperábamos, murmuró una de las sombras cercanas, su voz temblorosa, llena de desesperación. No somos solo almas perdidas, somos prisioneros. El periodista, aunque sin cuerpo físico, pudo percibir el sufrimiento de la figura que había hablado. Sabía que, a pesar de su nueva forma, aún conservaba vestigios de lo que alguna vez fue.
La memoria de su humanidad, de sus sentimientos, seguía presente en algún rincón de su ser, y esa conciencia era lo único que lo mantenía atado a este lugar. De repente, una ráfaga de viento, fría y cargada de energía, recorrió el pueblo. Las sombras, que antes parecían estar quietas, comenzaron a moverse de manera frenética. El aire se volvió más denso, más pesado. El periodista sintió como si algo se hubiera despertado, algo antiguo, algo que había estado dormido durante todo el tiempo que había permanecido atrapado allí. Esto no es nuestro destino, gritó otra sombra, su voz quebrada por la angustia. El ciclo debe terminar. El periodista, o lo que quedaba de él, entendió. Las sombras no eran solo almas perdidas, como él había pensado antes. Habían sido víctimas de un ritual, sí, pero también estaban atrapadas en un ciclo mucho más grande. San Tristán no solo reclamaba vidas, lo hacía para alimentar algo más, algo oscuro y antiguo, que ya no era humano. El pueblo mismo era una entidad, una especie de ser devorador, que necesitaba nuevas almas para seguir existiendo, para mantener el equilibrio de la maldición. Ellos nos han traicionado. Una figura cercana gritó con furia. Los sacrificios eran solo una parte del ritual. El pueblo ha estado tomando más de lo que nos ofrecieron. Ahora, el ciclo se está rompiendo. El aire se volvió aún más denso, como si el pueblo estuviera respirando, absorbiendo todo lo que quedaba. Las casas, aunque aún destruidas, parecían moverse, como si estuvieran vivas, con sus paredes agrietadas, respirando un aliento pesado. Algo en el pueblo estaba despertando, algo que estaba más allá de la comprensión humana, y el periodista, atrapado en su propia desesperación, fue testigo de ello. La niebla comenzó a levantarse lentamente, revelando una figura central en el pueblo, una figura que nunca antes había visto. Era gigantesca, inhumana, y aunque su forma no podía describirse con precisión, la esencia de su presencia era tan antigua y poderosa que el periodista sintió un escalofrío recorrer lo que quedaba de su ser. La razón por la que el ciclo había comenzado, por la que San Tristán había sido maldito, una entidad que había sido invocada hace siglos, una criatura que se alimentaba de las almas que el pueblo atraía. Las sombras, las almas atrapadas, no solo eran víctimas del ritual, habían sido parte de él, alimentadas por la criatura que ahora despertaba. La figura, si es que aún podía llamarse figura, comenzó a moverse. Su forma parecía disolverse en el aire, pero al mismo tiempo era más real que cualquier cosa que el periodista había visto antes. Era la manifestación del pueblo, el corazón oscuro que latía bajo sus cimientos. Es el fin del ciclo, susurró la figura, su voz resonando en la mente de todos. Y ahora, tú eres parte de mí, siempre lo serás. El periodista sintió como si la esencia misma de la criatura se apoderara de su ser. No había lugar para la fuga, no había esperanza. El ciclo había alcanzado su clímax, y él, junto con las almas que había conocido, sería parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. El pueblo, San Tristán, no solo existía en este plano, sino que había logrado trascender. Y con ese pensamiento, el pueblo absorbió todo lo que quedaba de él. La sombra del periodista se unió a la de las otras, perdiendo la última chispa de humanidad que aún quedaba en su interior. San Tristán seguía vivo, siempre buscando a la próxima víctima que pudiera alimentar su oscuridad. El pueblo ya no estaba quieto, ni muerto, ni vivo. San Tristán había trascendido a algo más allá de la comprensión humana. Ya no era solo un lugar maldito, era un ser, un ente que había aprendido a alimentarse de las almas atrapadas, que había aprendido a fusionarse con ellas para continuar su existencia. Las sombras que antes eran simples ecos de sufrimiento, ahora eran su esencia, su cuerpo. Y en cada rincón del pueblo, las voces se unieron en un solo grito, una resonancia que nunca dejaría de existir. El periodista
si aún se le podía llamar así, sentía que algo dentro de él había cambiado. Su conciencia ya no era suya. No había recuerdos de su vida anterior, solo la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande que él. La entidad que habitaba San Tristán lo había absorbido y con cada sacrificio, con cada alma tomada, el pueblo se fortalecía. Ya no eran solo los habitantes originales los que sufrían. Ahora, todos los que caían en sus garras como él eran parte de su historia interminable. La niebla, densa y pesada, cubría todo el pueblo, pero ahora ya no se sentía opresiva, se sentía necesaria. El pueblo vivía gracias a ella, y como su última víctima, el periodista se había convertido en una pieza fundamental en el rompecabezas que mantenía el equilibrio de San Tristán. Un sacrificio más, uno que no sería recordado por los mortales, pero que mantendría la oscuridad viva por generaciones. Pero ya no era solo un ciclo, era una simbiosis, un intercambio constante entre el pueblo y el ser al que servían. Cada sacrificio no solo alimentaba al pueblo, sino que fortalecía su vínculo con la criatura que lo había creado. San Tristán no estaba condenado a desaparecer. Su maldición era eterna, y mientras hubiera almas dispuestas a acercarse, siempre encontraría nuevas víctimas. El periodista no tenía cuerpo, no tenía rostro, pero si alguna vez en la lejanía, un sonido distante llegó a sus oídos. Un automóvil, uno nuevo, probablemente de alguien que había llegado a investigar. Y en ese instante, una chispa de conciencia quedó atrapada en su mente. Había algo que lo unía al ciclo. Un recuerdo de su humanidad persistió. Las sombras que lo rodeaban, ahora más numerosas, se comenzaron a mover hacia la entrada del pueblo. Era el momento. Otro sacrificio estaba a punto de suceder. Otro periodista, otro incauto, que se atreviera a descubrir los secretos de San Tristán, caería en su trampa. La niebla comenzó a dispersarse un poco, y la figura del nuevo visitante apareció en la distancia, aún sin saber lo que le esperaba. El ciclo nunca se detendría. El ritual se renovaba con cada sacrificio, con cada alma caída en la trampa del pueblo. Y mientras los habitantes de San Tristán observaban, ahora parte de la entidad, sabían que el pueblo nunca dejaría de existir. Porque al final San Tristán no solo era un pueblo, era una criatura, un ser alimentado por las almas de los desprevenidos, un lugar maldito que seguiría su curso, infinitamente, sin final.